Amados hermanos y hermanas, les saluda el pastor Antonio Arroyo de la Iglesia Bíblica Buenas Nuevas. Y hoy hay palabra de Dios para todos nosotros. Les invito a abrir sus Biblias y a escucharme en el libro de Hechos, capítulo 9, del 10 al 15. Y así dice la santa palabra de Dios. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque él aquí ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí, en Damasco, tiene autoridad de las principales autoridades sacerdotales para prender a todos los que invocan tu nombre. Eso le contestó Ananías a Dios. Y el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este. Escuchen lo que le dijo Dios a Ananías: ve, anda, no te preocupes, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre a quienes en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Bendito sea el nombre de Jesús. Todos aquellos que llevamos tiempo estudiando la palabra de Dios, prácticamente de memoria conocemos la conversión de Pablo, ¿no? Mas en estos tiempos proféticos, a la luz de lo que está ocurriendo ahora, Dios nos da más luz sobre este pasaje bíblico con respecto a la iglesia de Cristo. Hemos entendido que hay que reparar el tabernáculo caído de David, que hay que llevar el mensaje de Cristo a los gentiles, a todo el resto de los gentiles. ¿Por qué? Porque este grupo de gentiles se tiene que completar, como dice la Biblia, completar el número de los escogidos para que entonces Cristo venga y para que se dé cumplimiento a las profecías. Escrito está. Ahora, ¿cómo recibimos esta luz? Bueno, la Biblia dice en 2 Corintios del 13 al 16, del 16 al 18, dice, según la versión viviente: pero cuando alguien se vuelve al Señor, cuando alguien se convierte a Cristo, el velo es quitado. Y estoy hablando en términos espirituales. Pues el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu, allí hay libertad. Gloria al nombre de Jesús. Así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. Y el Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. ¿Qué significa esto? Hermanos, a medida que más comunión tenemos con Dios, más luz tenemos, más revelación tenemos. Entonces, al leer esta palabra de Dios, a la cual Dios nos ha enviado, sobre la conversión de Pablo, y ¿qué tiene que ver esto con nosotros en estos tiempos? Bajo esta premisa, recibamos la revelación de Dios. Primero, el llamado de Saulo de Tarso nos revela el propósito de Dios para con los gentiles. Y hablamos de gentiles, aquellos que no son judíos, aquellos que no han nacido en Israel. En Juan 3:16 y 17, conocidos por todos nosotros: porque de tal manera amó Dios al mundo, no solo a Israel. Israel es el pueblo escogido, la tierra santa, pero Dios extendió su amor a toda su creación, a todo el mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y escuche bien: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. La salvación fue extendida a toda la humanidad. Entonces, tenemos primero que el propósito de Dios es llegar a la mayor cantidad de gentiles. Dios quiere salvar al mundo. La segunda cosa es que tenemos que tener en cuenta que Jesús escogió a 12 apóstoles. Uno lo traicionó. Los otros, todos ellos fueron conocidos como los apóstoles del Cordero. Y entonces tenemos un grupo muy selecto de Jesús. Pero en este pasaje en el cual Dios va a escoger a Saulo de Tarso, no convoca a uno de los apóstoles, escoge a otra persona, Ananías, ¿no?
Ananías. Necesita alguien que anuncie las buenas nuevas de salvación a todos los gentiles. ¿Y por qué escoge a Ananías? ¿Y quién es Ananías? Necesitaba alguien que no estuviera atado al prejuicio de la ley mosaica, ¿no? Sino que camine bajo la gracia infinita de Dios. Porque la misión es muy especial. Va a escoger un hombre que va a tocar a los gentiles como nunca antes otro lo tocó, ¿no? Y va a extender la gracia de Dios hacia el mundo. Entonces, vemos aquí que Dios no escoge a uno de los apóstoles, sino a uno que no aparece en los evangelios, pero que es del Señor. Bien, va a juntar entonces Dios a dos personajes, a Ananías y a Saulo de Tarso. Y acá vamos a ver cómo se va a cumplir el propósito y el plan maravilloso de Dios. ¿Cuál es el perfil de ambos? Eso es lo que tenemos que entender. ¿Cómo opera Dios? Porque según lo que hoy día aprendamos, tú también has sido escogido por Dios. Ananías significa Dios se ha revelado. Jehová es misericordioso. Dios se ha revelado y Jehová es misericordioso. Estaba en la ciudad de Damasco y vivía en Damasco. Y Damasco significa fruto o planta de dulce fragancia. Espiritualmente, un adorador, ¿no? Ahora, él no es un apóstol, no aparece en los evangelios. Pero el mismo apóstol Pablo, en el libro de Hechos, capítulo 22, versículo 12, según la versión Arca y Fernández, dice: había allí un hombre llamado Ananías, fiel cumplidor de la ley y muy estimado por todos los residentes judíos. Un fiel cumplidor. Y el que es fiel es obediente. El que es fiel camina en comunión con Dios. El que es fiel camina bajo la gracia del Señor. Ananías era un hombre de muy buen testimonio, muy respetado entre los judíos. Ahora, veamos lo que ocurre. Él está haciendo su vida diaria y se le aparece en visión Dios. Lo llama por su nombre y él responde tan igual como lo hizo el profeta Samuel cuando era niño y escuchó por primera vez la voz de Dios, ¿no? Y él dijo: heme aquí, Señor. Igual contesta Ananías. No se sorprende, dice: heme aquí, Señor. Quiere decir, él tenía acceso directo a la presencia de Dios. Y comienza Dios a hablarle y le dice que vaya en busca, tiene que ir en busca de un hombre llamado Saulo de Tarso. Hasta llegar a la dirección, anda en la calle derecha, tienes que ir a este lugar. Y ¿sabes qué? Él está allá orando. Y sabes que tú, Ananías, vas a ir a verlo, que te va a imponer las manos y vas a sanar de la vista, pues estás sin ver. Y Ananías, que era un hombre fiel, un hombre obediente, en plena comunión, tiene esa confianza con Dios y le dice: Señor, he escuchado de este hombre cuánto mal le he hecho a tus santos en toda Jerusalén, y aún más, aquí donde yo estoy en Damasco, también él tiene autoridad, ¿no? Porque lo respaldan las autoridades sacerdotales, ¿no? Y él hace daño a todos aquellos que te invocan. Y entonces Dios ve la preocupación de Ananías. Y qué bueno que uno tenga ese diálogo, esa conversación con Dios. Y Dios le va a decir lo siguiente: anda, ve, porque este hombre es un instrumento escogido para cumplir mi propósito. ¿Sabes qué? No te preocupes, yo voy contigo. Anda, obedece, anda y ve a ver a este hombre. Y hermanos, cuando Ananías recibe esa palabra, él es un instrumento escogido, él sabe que Dios no miente. Él sabe que Dios cuida a sus hijos, que no lo va a mandar a que él sea prisionero o azotado. Él sabe que Dios lo guarda y lo protege. Bendito nuestras salidas, benditas sean nuestras entradas. Y él, a pesar de todo lo que naturalmente sabía, que este hombre era un perseguidor de los cristianos, obedece al Señor. Amén. Y así se encamina Ananías hacia lo que Dios le ha encomendado. Ahora, Saulo de Tarso, su nombre significa pedido. Interesante, su nombre significa pedido. Desde joven era celoso de las cosas de Dios, tal como está en su testimonio en Hechos 22, del 3 al 4, según la versión viviente. Entonces Pablo dijo: soy judío, nacido en Tarso, una ciudad de Cilicia, y fui criado y educado en Jerusalén bajo el maestro Gamaliel,
el más erudito de esa época. Entonces era un hombre muy instruido, muy educado, Saulo de Tarso. Como estudiante de él, fui cuidadosamente entrenado en nuestras leyes y costumbres judías. Llegué a tener un gran celo por honrar a Dios en todo lo que hacía, tal como ustedes hoy. Perseguí a los seguidores del camino, así lo conocían a los cristianos, a los primeros cristianos, porque Jesús dijo, yo soy el camino, y él decía, yo persigo a todos aquellos que siguen a ese camino, acosando a algunos hasta la muerte, y arresté tanto a hombres como a mujeres para arrojarlos en la cárcel con vehemencia, con maldad. Esa era la ira que tenía, porque la religión trae ira y enojo. No hay amor, no hay paz, no hay gozo, no hay alegría. Es paradójico. Dicen que aman a Dios, pero son capaces de matar. Y a pesar que los mandamientos dicen, no matarás. Entonces vemos a un hombre, Saulo de Tarso, que desde joven buscaba a Dios. Y se preparó y buscó y conoció cuidadosamente todo el protocolo mosaico, todas las reglas mosaicas, todos los reglamentos, los mandamientos mosaicos. Y él pensaba que asolando a estos cristianos, porque pensaba que era una secta, ¿no? Y lo hacía de una manera muy fuerte, muy vehemente. Él pensaba que así honraba a Dios. Miren, en Hechos 8:3, según la versión viviente, dice, y Saulo iba por todas partes con la intención de acabar con la iglesia. Él quería destruir la iglesia de Cristo. Iba de casa en casa, sacaba a rastras a tanto hombres como mujeres y los metía en la cárcel. Dice, lo que no hacían otros, él lo hacía. Era muy vehemente y tenía una fuerza y unas ganas y él pensaba que así agradaba a Dios. Y usted ve entonces cuántos cristianos, cuántos creyentes, hombres y mujeres, al ver a este hombre sentían pánico, se tenían terror. Y la pregunta viene, ¿cómo puede Dios escoger a un hombre tan perverso como instrumento escogido? ¿Cómo a este hombre con tanta maldad, que se regocijaba cuando eran metidos en la cárcel, cuando eran azotados, incluso cuando era joven vio al primer mártir Esteban, cómo fue apedreado y pusieron su ropa delante de él y él consentía en su muerte, se regustó que murieran así los mártires? Hermanos, vuelvo a preguntar, ¿cómo es posible que Dios escoja a este hombre? Y es que eso es un misterio de Dios, porque Dios ve más allá de lo que podemos ver nosotros. Y esta revelación que vamos a recibir en esta hora, en este tiempo, significa que hay esperanza para todos. No importa cuán terrible sea tu pasado, aún si tú has hecho cosas muy malas delante de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es soberano y Él conoce, ¿no? Hay un mensaje para la iglesia de estos tiempos, porque Dios está activando su mensaje para que muchos vuelvan su corazón hacia Dios, se conviertan y traigan el gran avivamiento que necesitamos. Lo primero que tenemos que entender es que Dios conoce los corazones. En el libro de Jeremías 17, versículo 10, según la versión viviente, dice, pero yo, el Señor, investigo todos los corazones y examino las intenciones secretas. A todos les doy la debida recompensa según los merecen sus acciones. Entonces vemos que el llamado de Saulo de Tarso no fue casual. Dios conocía el corazón de Saulo. Era un hombre vehemente, pero estaba equivocado. Había sido mal instruido. Es importante. Una mala enseñanza te desvía de Dios. Pensando que estás haciendo bien, estás haciendo mal. Entonces Dios vio que él en su íntimo corazón, lo profundo de su corazón, él amaba a Dios. Pero él pensaba que asolando a los creyentes, a la iglesia de Cristo, estaba haciendo bien. ¿Por qué pasaba esto? Porque tenía un velo que le impedía ver la verdad. Mucha gente hoy día se le habla de Dios, pero hay un velo. Pastor, pero serán los árabes. No, es un velo espiritual. Hay un velo que le impide entender y comprender la verdad. En 2 Corintios 3:14 dice, pero la mente de ellos se endureció y hasta el día de hoy, cada vez que se lee el antiguo pacto, el mismo velo le cubre la mente para que no puedan entender la verdad
Y este velo puede quitarse solamente al creer en Cristo. Que sí que hay un velo espiritual que ciega a la gente y cuando uno le habla no pueden entender, su mente está cerrada. Pero dice la Biblia que solamente en Cristo se rompe ese velo. Y Saulo tuvo un encuentro personal con Jesús y su vida cambió para siempre. Era una misión súper especial, así como la cruz del Calvario. Era la segunda parte del propósito. Ya Jesús había venido, ahora necesitaba un hombre con esa vehemencia, con esa fuerza, que llegara a todos los gentiles conocidos. Y ese hombre no estaba dentro de los apóstoles, estaba en que estaba haciendo todo lo contrario, pero que Dios cambia para su propósito. Vamos a ver este encuentro de Saulo con Jesús. En Hechos 9, del 1 al 6, dice: y Saulo, respirando aún amenazas y muerte, estaba ansioso de capturar a todos los cristianos. Dice, contra los discípulos vino al sumo sacerdote. Entonces él fue y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco. Hermanos, va a haber un encuentro ahí sobrenatural, a fin de que si se hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor del cielo. Él va con esa ganas de meter presos a todos, de castigarlos, de azotarlos y inclusive matarlos, pero él no sabía que Dios ya lo había escogido. Y un resplandor aparece en el cielo, una luz muy fuerte, más fuerte que el sol al mediodía. Y cayendo en tierra, cae en tierra. La luz es tan fuerte que impacta que cae en tierra. Y una voz le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hermanos, un encuentro con Jesús, un encuentro con aquel que dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. El que venga a mí no morirá, sino que vivirá. Y hermanos, en ese momento, postrado ya en tierra, él le dice: ¿quién eres, Señor? Y note usted que está con mayúscula, que sí lo hizo de una manera respetuosa, con reverencia. ¿Quién eres, Señor? Él se humilla ahora. Aquel hombre que iba con esa vehemencia de asesinar, de meter presos a los creyentes, ahora él dice: ¿quién eres? Y hermano, mire la respuesta. Y le dijo ese resplandor: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Estás chocando con la persona equivocada. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Hermanos, él ve la majestad, él ve la gloria de Dios. Y entonces, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ya no estoy hablando como los sacerdotes fariseos. Ahora estoy hablando con el Creador, con el Dios creador de todas las cosas. ¿Qué quieres que haga? Porque he estado mal, he estado obedeciendo a los hombres y no a ti. Y el Señor le dijo: levántate, entra a la ciudad y se te dirá lo que vas a hacer. Hermanos, ahora Pablo encontró el camino, estaba perdido, pero ha quedado ciego. Ha quedado ciego porque él se da cuenta que no puede ver y que así ha estado actuando inconscientemente, creyendo que agradaba a Dios, y al final, ahora sí ya conoce el verdadero Dios. Muchas personas piensan que haciendo actos religiosos están agradando a Dios y condenan a la Iglesia de Cristo, condenan a aquellos que hemos recibido la gracia de Jesucristo y hablan mal y nos critican y se burlan y no saben que hay un velo que les impide conocer la verdad, pero que Dios tiene misericordia de ellos, y ese velo está a punto de romperse porque Cristo va a cumplir su propósito en nuestras vidas. Ahora, hermanos, ese es el velo que quita la verdad de las personas. Continuando, ¿qué ocurrió? En Hechos 9, 17, 18. ¿Qué pasó después con Saulo de Tarso? Fue entonces Ananías, padre, porque Dios, hermano, también entienda esto: Dios conversa con ambos.
tanto con Saulo como con Ananías. Ambos se van a encontrar. Fue entonces Ananías, entró en la casa y poniendo sobre las manos, dijo: hermano Saulo, ahora lo saluda como hermano. El Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento que le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Hermanos, el velo lo pudo ver Saulo de Tarso, pudo sentir esas escamas, y se cayó, y entonces fue lleno del Espíritu Santo. ¿Y qué ocurrió después? Lo que mucha gente se pregunta. Saulo se preguntaba: ¿cómo voy a hacer ahora para cumplir lo que Jesús me ha dicho, que vaya a los gentiles con tan terrible testimonio? En Hechos 22, 17 al 21 dice: y me aconteció que vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis, una visión, y le vi que me decía: date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tus testimonios acerca de mí. Y yo dije: Señor, ellos saben que yo te encarcelaba, que yo encarcelaba y azotaba en las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo también estaba presente, consentí en su muerte y guardaba la ropa de los que le mataban. ¿Qué voy a hacer? Y él me dijo: ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. ¿Sabes qué? No importa lo que hiciste en el pasado. Lo que realmente importa es lo que vas a hacer en el futuro. No importa cómo comienzas, lo que importa es cómo terminas. Y además, no vas por tu cuenta. Ahora Dios va contigo. Él va a respaldar tu llamado. Porque Él dice: yo te envío. Yo te envío. Dios está llamando a todos tus hijos y hijas. No importa cuántas veces has rechazado el Evangelio o te has burlado o has ofendido a los cristianos. Hay un poderoso llamado de Dios. Y entiende esto: cuando el Espíritu Santo entró en Saulo de Tarso, ese hombre nunca más volvió a ser el mismo. Su vida cambió para siempre, porque de una vasija de deshonra se convirtió en una vasija de oro para Dios, una vasija de honra. Y eso es bueno que entendamos esto. Los instrumentos escogidos por Dios son como vasijas de oro puro, tal como Pablo mismo le va a decir a su hijo espiritual a Timoteo en 2 Timoteo de 2 al capítulo 2, versículo 21, según la versión Biblia Guía, dice: escucha bien, si te mantienes alejado del pecado, serás como vasija de oro purísimo, lo mejor de la casa que Cristo podrá usar para sus más elevados propósitos. Esta palabra instrumento escogido, ¿se acuerdan? Que le dijo Dios a Ananías. La palabra en griego es eskeos, que significa vasija, vaso, instrumento, utensilio, vela que alumbra. Hermanos, somos instrumentos de honra en las manos de Dios. ¿Qué significa todo esto? Que somos los instrumentos escogidos por Dios para estos tiempos. Somos la vasija de oro purísimo en el cual reposa el Espíritu Santo. Somos la luz que alumbra en estos tiempos de oscuridad. Si algo está tocando tu corazón en esta mañana, es porque eres parte de este llamado de Dios para llevar a cabo el mensaje de Cristo a todos aquellos que le falta recibir el anuncio de la buena nueva de salvación. Hay que completar el número de los escogidos. Yo te invito a hacer una oración conmigo en esta hora. Inclina tu rostro, cierra tus ojos, oremos juntos. Amado Padre Celestial, escrito está: heme aquí, Señor. Padre, te amo y creo en ti. Te pido perdón. Perdóname por todo lo que he hecho. Perdóname por todos mis pecados, mis rebeliones, mis iniquidades. Perdóname por perseguir a tu iglesia, por burlarme de ella. En el nombre de Jesús, Señor, sana y quita de mí este corazón de piedra y pon un corazón nuevo. Confío y creo que Jesús vino a este mundo y predicó la verdad, y por esa verdad fue crucificado en una cruz, y por sus sangres mis pecados han sido borrados. He recibido el llamado y no soy rebelde a este llamado. Yo confieso a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Padre, lléname de tu Santo Espíritu y que todo velo sea roto en mí. En el nombre de Jesús soy una nueva criatura. Y ahora, Señor, úsame conforme a tu propósito. Así sea en el nombre de Jesús. Amén.
y amén. Prepárense para la gran tarea que tenemos que hacer, porque Dios va con nosotros. Ve porque yo te envío, dice el Señor. Alabado sea Jesús. Henos aquí, Señor. Quiero terminar con lo que está escrito en el Salmo 126, del 5 al 6, que dice: los que sembraron con lágrimas, con regocijo, con alegría cosecharán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, con gritos de júbilo, trayendo sus gavillas, trayendo su preciosa cosecha. Una vez más, le pido que den like a este mensaje, tanto en la plataforma de Facebook como YouTube. Coméntelo y compártelo con aquellos que no conocen a Cristo. Cumplamos la misión del Señor. Y como dice la Escritura, siempre en nuestro ministerio, para que entonces alcancemos a todos aquellos que necesitan recibir la palabra de Dios. Gracias por todo su apoyo. Dios los bendiga. Nos vemos próximamente.